Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. También saludamos a nuestros hermanos y amigos Amén. que nos escuchan y nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Amén. Hoy día continuamos con nuestra serie Cristo es nuestra seguridad. Amén. Gloria a Dios. Y hoy día vamos a estudiar algo precioso. Y el título es Venciendo la vieja naturaleza. Amén. Amén. Entonces, hoy día vamos a comenzar de una forma diferente. Hoy día vamos a comenzar con una pregunta. Quiero hacerles una pregunta y por favor sean sinceros. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Amén. Amén. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Pero no sé si se han dado cuenta que desde ese momento empieza una lucha dentro de nosotros. ¿Se han dado cuenta de eso, sí o no? Como si dos personas distintas vivieran dentro de nuestro corazón. Gloria a Dios. Y la Biblia dice al respecto, gloria a Dios, lo siguiente, que es la lucha de la carne, la lucha de nuestros miembros, ¿con qué? Con la nueva naturaleza que está dentro de nosotros. Gloria a Dios. Esta es una realidad en todos aquellos que nacieron de nuevo. No sé, yo hace muchos años vi una caricatura, Tom y Jerry, gloria a Dios. Y en una de sus series, o en uno de sus capítulos, se ve cómo, gloria a Dios, este ratoncito Jerry quiere punzar con un trinche a Tom. Y en ese momento aparece un ratoncito, como si fuera un angelito, con sus alitas, con su areolita. Le dice, no le hagas, no hagas eso. Pero de pronto, al otro lado, aparece un ratoncito con cuernos, con su colita, con su trinche. Aunque no es así el diablo, pero se supone que ese ratoncito estaba representando al diablo. Hermanos, esa es una lucha real en todos los cristianos. Aleluya. ¿Están entendiendo? Esa lucha que vamos a tener. Un conflicto, una batalla dentro de nosotros. Hermanos, es verdad. Y Pablo habló acerca de eso. Hablamos nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 15. Esa es la lucha de nuestra carne, de nuestros miembros, con la naturaleza que ya tenemos de Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 15. Entonces, vamos a ver por qué es tan importante que Cristo nos haya dado su naturaleza. Hermanos, esto va a estar tremendo. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? ¿Y por qué dice al final la ley es buena? La ley es buena, hermanos, porque nos ayuda a identificar o a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y en la ley dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Aleluya. Entonces, él comienza a descubrir que desde que él nació de nuevo, desde que a Pablo le vino la nueva naturaleza, comienza una lucha. Y dice, lo que aborrece mi carne, no quiero hacer. Porque a esta carne le cuesta orar, ¿sí o no? Le cuesta escuchar un mensaje, le cuesta leer la Biblia, etcétera, etcétera. Pero como ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, comienza a haber una lucha. Y comienza a hacer lo que aborrece su carne. Y hace lo que le dice o lo que le guía su nueva naturaleza. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, aquí está hablando de la lucha que vamos a tener los cristianos. Porque a veces podemos fallar. ¿Están entendiendo? Pero no somos nosotros. No es la nueva naturaleza, porque esa nueva naturaleza, ya lo estudiamos, es incorruptible. Y ahorita lo vamos a ver en los siguientes versículos. Si no es nuestra carne, nuestros miembros que nos arrastra a hacer lo malo.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, y aquí lo está aclarando, es en mi carne, en mis miembros, no mora el bien. O sea, en esta carne, hermanos, está, gloria a Dios, siempre seducida por el pecado, por la maldad. Siempre es atraído por los deleites. Aleluya. Entonces en esta carne nunca va a morar el bien. Por eso, hermanos, esos psicólogos, bueno, yo no tengo nada en contra de los psicólogos, pero hay cosas que están mal, que agreden la Biblia, que dicen, busca en tu interior. No le digas a tu hijo que es malo. No, hermanos, todos los hombres, nuestros hijos, de los cristianos, de los mundanos, aún los cristianos, la carne de todo ser humano, en la carne mora el mal. ¿Están entendiendo? No hay nada de bueno. Porque el querer el bien está en mí. Pero, ¿por qué dice el querer el bien está en mí? ¿Eso saldrá de la naturaleza humana? No, eso está saliendo de la nueva naturaleza que ya tenía Pablo y todos los cristianos, la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo. Aleluya. Pero no el hacerlo. Cuando dice no el hacerlo, se está refiriendo a la carne, porque hay la lucha. Aleluya. ¿Están entendiendo? Amén. Versículos 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aleluya. Entonces, a veces la carne nos arrastra. A veces nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Y eso provoca una lucha. Que a veces, cuando estamos principalmente dando nuestros primeros pasos en el cristianismo, nos damos cuenta y decimos, ¿qué pasa en mí? Siento como una pelea dentro de mí, porque quiero hacer lo malo, pero hay algo que no me deja. Por eso el cristiano ya no peca, ya no es practicante del pecado. Y cuando a veces nos deslizamos, ese momento corremos a los pies de Cristo, ¿sí o no? Nos arrepentimos, decimos, Señor, perdóname, ¿qué hice? ¿Están entendiendo? Amén. Y Pablo sigue enseñando respecto a este tema. Y aquí comienza a hablar Pablo, que dice que hay dos tipos de cristianos. El carnal, porque hay muchos que dicen, no, pastor, no hay cristianos carnales. Sí, y esos son piedras de tropiezo. Pero también hay cristianos espirituales. Pero, escuchen, los dos han nacido de nuevo. Por favor, quiero que tomen mucha atención en esta explicación. Vayamos a 1 de Corintios, por favor, capítulo 3, versículo 1. Amén. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Por favor, atiendan. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aleluya. Entonces, aquí estaba viendo Pablo que en la iglesia de Corinto había una iglesia donde sí había seguramente espirituales, pero también había cristianos carnales. Mira lo que sigue diciendo, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Escuchen, un recién nacido, un nuevo convertido, un nuevo cristiano, no puede evitar, hermano, ser carnal. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es un bebé, es un nuevito, aunque hable en lenguas. Porque hay casos en que cuando uno se bautiza, al mismo tiempo recibe este don, este regalo del Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Y muchos asumen que porque tiene el don de lenguas, ya es todo un espiritual. No, ese es un error. Aunque tengas un don y eres nuevito, gloria a Dios, eso no significa que ya tienes un crecimiento o madurez espiritual. Aleluya. Y Dios no va a exigir a uno que es nuevito, que es recién convertido, que sea espiritual. Hermanos, la transformación no es de la noche a la mañana.
Es verdad, gloria a Dios, que para recibir la salvación no tenemos que hacer nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Amén. Pero hay un proceso, y es el proceso de santificación. Por eso toda mujer que cuando su esposo se convierte a Cristo, ya quieren que al mes sea como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, y eso es imposible. Esa es una imposibilidad porque es un proceso. ¿Cuántos años estuvo Jesús discipulando a los apóstoles? Durante 3 años. Se calcula 3 años. Y era un curso intensivo. ¿Para qué? Para que sean transformados, para que entren en ese proceso de santificación. ¿Cómo era Pedro los primeros años? Impulsivo, acelerado, se dejaba llevar por sus emociones, quería saberlo todo, inclusive quiso corregir en una ocasión al Señor Jesús. Pero todo ese proceso, en esos 3 años, cuando tú ves las cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, tercera de Pedro, tú ves el cambio, la transformación que hubo en Pedro, hermanos. Aleluya. Es increíble. Ay, tercera de Pedro dije. Perdón, segunda de Pedro, me estoy confundiendo con Juan. Amén. Entonces, hermanos, cuando tú lees sus cartas, ves la forma de hablar de Pedro de una forma diferente. Hijitos, ya no es ese hombre impulsivo, acelerado, desenfrenado, que no tiene control, porque es un proceso. Entonces, los nuevos tienen que entrar a ese proceso. Ahora, ¿cuántos años, pastor? 3 años, no lo sé. Gloria a Dios. Porque también hay cristianos que están 10, 15 años, 20 años, pero siguen portándose como bebés. Aleluya. Entonces, cuando ya pasa el tiempo, Dios exige que madure. Cuando ya pasan los años, ya Dios va a exigir a ese nuevito, a ese recién convertido, que sea un cristiano espiritual. Aleluya. ¿Por qué? Porque es una nueva creación. Ya tiene la nueva naturaleza, ya tiene la naturaleza de Cristo dentro de él. Es como esto, escúchenme bien. Un recién nacido en lo natural, tú no le puedes decir a un niñito, a un bebé de 3 meses, oye, ¿por qué cuando te doy la papilla babeas todo? ¿Por qué es tan cochino? Una vergüenza, hasta ahora no sabes ni comer. No le puedes exigir eso a un bebé. Por puro sentido común. Sería irracional, ¿sí o no? De la misma forma, tampoco Dios va a exigir a un recién convertido portarse como un espiritual, no. Gloria a Dios. Pero los que ya tienen un crecimiento del conocimiento, ya han pasado los años, entonces Dios ya les exige que crezcan espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya pueden hacerlo. Vuelvo a repetir e insisto con esto, porque ya tienen la naturaleza de Cristo. Gloria a Dios. Y vamos a ver las características que tiene un carnal. Aleluya. La primera característica es que pasan los años y no maduran. Y siguen hablando como niños, piensan como niños, juzgan como niños, espiritualmente hablando. Otra de las características es que no pueden asimilar la enseñanza espiritual. Y tú les dices, pero esto es así, 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 mira, esto es así. No pueden. Pero no. No, yo no creo que sea así. Yo creo que está exagerando, pastor, usted. No, es que ya se los he dicho muchas veces, no es mi opinión, no es lo que yo pienso, no es lo que la gente dice, no es la opinión de ningún ser humano, es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios. ¿Están entendiendo? Amén. Otra de las características es que se comporta como cualquier pagano. Pasan los años, pero sigue dándose licencias para pecar. Gloria a Dios. Sigue escuchando música secular. Se sigue dando sus escapadas a las fiestas. Se sigue dando sus escapadas para tomarse cervezas y todas esas cosas. Aleluya. Entonces, escuchen. Un carnal sigue los impulsos de la carne. Gloria a Dios. Eso es ser carnal. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué son los impulsos de la carne?
¿Qué dice en la última parte del versículo 3 de Corintios? Amén. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas y disensiones. Gloria a Dios. Hermanos, eso tiene que ver con las relaciones humanas. Celos. ¿Cómo está tu corazón cuando ves que tu amigo, tu pariente, no sé, compañero de trabajo estrena un auto nuevo o recibe una herencia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Ah? ¿Estás de celos? ¡Ay, Dios es injusto! ¿Cómo ese carnal y a mí no? O en la misma iglesia, un hermano que, no sé, se compró una casa, se compró un living nuevo, un televisor nuevo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te gozas por él o tienes celos? ¿Ah? Entonces, si en tu corazón todavía hay celos, eso habla de que todavía sigue siendo carnal. ¿Están entendiendo? ¿Qué después dice? Contiendas. Ahora, ¿a qué tipo de contiendas se refiere esto? Hermanos, escúchanme bien. Cuando tú vayas a enseñar a alguien, tienes que hacerlo con espíritu de mansedumbre. No diciendo, yo tengo la razón. Mi pastor es el que sabe y tu pastor no sabe nada. No, nunca hagan eso. Por favor, porque haces quedar mal a Cristo. No me haces quedar mal a mí. No estés discutiendo, no estés peleando. Tú te vas a ir al infierno. Y tú también, y esto y el otro. No hagas eso. Gloria a Dios. Nosotros no escúchame bien, nosotros no podemos cumplir la labor del Espíritu Santo. El único que puede convencer de pecado y de justicia y de juicio, ¿quién es? ¿Algún hombre? Ningún hombre, solo Dios. Entonces, cuando tú vayas a enseñar a alguien, enséñale con mansedumbre. ¿Quieres aprender bien? Te enseño. Y si el otro se está comenzando a querer agredirte, a querer insultarte, a querer ponerte una pelea, ¿qué tienes que hacer? Decirle, disculpa, perdón, yo me retiro, solo te quise enseñar. Y seguir orando por él, no enojarte, seguir saludándolo. Yo antes tenía asesor, hermanos. Quería contender con todo el mundo. Y ese es un error, porque ningún hombre va a poder convencer a otro hombre. Por eso aquí en esta iglesia todo es voluntario, no se obliga a nadie a hacer nada, ni se le obliga a creer, amén. Si alguien viene, puede venir como visita, pero para ser parte de la iglesia tienes que someterte, no a mí, por si acaso, a la palabra de Dios, a sus instrucciones, a sus mandatos. ¿Están entendiendo? Pero cualquier persona que quiera hacer y diga, no, yo no creo, que es muy exagerado, bueno, ahí tienes las puertas abiertas. ¿Quieres hacer lo que se te da tu gana, lo que tú piensas, lo que tú crees? Hazlo. Pero nosotros no. ¿Están entendiendo? Entonces nosotros no tenemos que contender. Enséñales con mansedumbre. Pero si no, amén, deja solo al Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Y por último dice disensiones. Y disensión significa sectarismos. Aleluya. Es decir, nosotros somos la única iglesia. Si tú te vas de esta iglesia, no te vas a salvar, te vas a ir al infierno, porque solo nosotros tenemos la verdad. Y esa es una blasfemia. ¿Sabían que ninguna iglesia puede decir, nosotros somos los únicos? Solo en nosotros hay salvación. ¿Sabían eso? Que nadie puede decir eso. ¿Sabían o no? ¿Por qué? Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios no hizo contrato exclusivo con ninguna denominación. Lo único que Jesús dijo fue que todo aquel que en Él cree tendrá la vida eterna. ¿Sí o no? Amén. Y Dios es para todo aquel que en Él cree. ¿Sí o no? O sea, decir cualquier denominación que te diga o que te amenace, porque a mí así me amenazaron, hermanos, cuando salí de otra denominación. Y ese es un error. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que crean en Jesús tienen la vida eterna. ¿Están entendiendo? Entonces,
¿Qué dice la segunda parte? Y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como los del mundo. Te pareces a los impíos, te pareces a los pecadores. O sea, no hay ningún cambio en ti. No hay evidencia de que seas un verdadero cristiano. Entonces la diferencia entre un carnal y un espiritual es que el carnal se deja llevar por los impulsos de la carne, pero el espiritual se deja llevar por los impulsos de la nueva naturaleza. Pero aunque todavía sea carnal, escúchenme bien, ese nuevito es nacido de nuevo. Aleluya. Es nacido de nuevo. Solamente tiene que entrar en ese proceso de santificación. Seguimos adelante. Entonces, el espiritual es aquel que ha aprendido y sigue aprendiendo a vivir por los impulsos de la nueva naturaleza. Hace la voluntad de Dios. Entonces este cristiano vive a plenitud la vida abundante que Dios ha prometido. Escuchen, hay un error entre los cristianos el día de hoy de tratar, Dios, aleluya, de reformar la carne. Eso es lo que tratan de hacer Alcohólicos Anónimos, los centros de rehabilitación, los psicólogos, etcétera, etcétera. Todos tratan de reformar esta carne. Pero la carne es atraída siempre por todo lo malo. Y para esta carne, hermanos, no hay remedio. Escuchen, les voy a poner un ejemplo. Llevan a un alcohólico, donde un psicólogo, o un terapeuta, y le dan una terapia para que deje el alcohol. Y a veces dejan el alcohol, ¿sí o no? Sucede, pero sigue siendo un adúltero, sigue siendo un mentiroso, sigue siendo un estafador, sigue siendo un ladrón, tantas cosas. Aleluya. ¿Por qué? Porque la carne no puede ser reparada. La carne es irremediablemente incorregible. Y el error de muchos es tratar de mejorar la carne. Y la carne no mejora. Cada vez va en corrupción, en corrupción, en corrupción. Escúchenme bien. Ninguna cosa humana que podamos hacer para tratar de frenar los impulsos de la carne son efectivos. Nada. Ni los sacrificios, ni las peregrinaciones, ni la ropa, aunque te pongas tu falda hasta los tobillos, aunque no te pongas aretes, aunque tengas el pelo largo, aunque pactes con Dios, des dinero, nada es efectivo. Rayos, ¿con qué? Con los deseos, con la naturaleza que tiene esta carne. Y se los voy a mostrar por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2. Entonces, pastor, no hay que ponerse faldas, no hay que hacerse crecer el cabello largo. No, espérense, por favor, espérense. Vamos a hablar, ya ustedes lo saben, los de casa de oración ya lo saben, lo que son las buenas obras. Gloria a Dios. Colosenses Capítulo 2, versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Por eso no se dejen llevar, hermanos, por mandamientos de hombres, por tradiciones de hombres. En una ocasión, ¿se acuerdan que Jesús estaba ahí? Y los fariseos, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque de ellos dice que no comían nada, no tocaban nada si antes no se lavaban las manos. Tenían que lavarse muchas veces las manos. Y eran tradiciones. Y Jesús los reprochó, ustedes invalidan los mandatos de Dios por las tradiciones de los hombres, de sus padres. Y aquí está hablando de eso, escuchen. Colosenses capítulo 2, versículo 20, así dice el Señor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, lo que gobierna el mundo, porque como si vivieseis en el mundo,
os sometéis a preceptos. ¿Qué son estos preceptos? Lo dice el versículo 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. No comas carne en Cuaresma. Sé vegetariano, come de pura carne. No te pongas aretes, no te cortes el pelo, ponte falda hasta los tobillos, ve de rodillas hasta el corazón de Jesús, pacta con Dios. Todo esto son ¿qué? ¿Ah? ¿Qué? Cosas que el hombre hace para tratar de someter su cuerpo. Porque sabe el hombre que siempre se inclina hacia el pecado, ¿sí o no? Y trata de hacer cosas que salen de su mente para tratar de sujetar la carne, pero no se va a poder. Versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Es decir, Dios nunca dijo eso. Todo ese evangelio que hable de que haz esto, haz aquello y que no hagas lo otro, es decir, puras obras, o sea, un evangelio de puras obras, hermanos, es peligroso. Por eso, hermano, no hagas caso nada de lo que no está escrito en la Biblia. Por eso siempre yo se los he dicho, todo lo que está en la Biblia, obedézcanlo, háganlo. Pero lo que es extrabíblico, hermanos, no tienen por qué hacer caso. ¿Están entendiendo? Versículo 22, la segunda parte. Cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23. Miren, este es el versículo claro. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Escúcheme bien. ¿Saben por qué se abrieron los monasterios? ¿Ah? Y eso es voluntario. O sea, no obligaron a ninguno de los, o a los monjes. No les obligaron, es culto voluntario. Pero ¿saben por qué se abrieron los monasterios? Porque hombres sinceros querían vivir o escapar lejos de la corrupción del mundo. Pero nunca entendieron que la corrupción está en la carne. Dios. Se aislaron del mundo, pero el mundo nunca se dieron cuenta que lo llevaban dentro de ellos. ¿Qué ha pasado en esos monasterios? Han encontrado cadáveres de bebés abortados, ¿sí o no? A las monjitas mismas las violaban. Casos de homosexualismo, casos de pedofilia, violaron a los mismos niños que los tenían ahí. ¿Por qué? Porque no entendieron que el mundo lo llevamos dentro. Y por más que se vestían, ¿cómo se visten las monjas, hermano? Con sus falditas bien recataditas. ¿Pero eso pudo frenar los impulsos de la carne? ¿Cómo se visten los frailes o los monjes con su sotana, tapados todo su cuerpo? ¿Eso pudo impedir o pudo frenar los deseos de la carne? Imposible. Muchas cristianas piensan que por tener faldas, por sacarse los aretes, tener el pelo largo, van a frenar los impulsos de la carne. ¿A cuántas mujeres cristianas conocí que tenían su pelo largo, no se ponían aretes, sus faldas hasta los tobillos? Uy, pero tenían una boca, una lengua de 3 metros. Malas, perversas. ¿De qué les sirvió eso? ¿Eso va a hacer que frenen los deseos de su carne? No. Y lo dice el mismo Pablo. Miren lo que dice la palabra de Jesús. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Ponte falda hasta los tobillos, no te pongas aretes, trata de ser lo mejor que tú puedas haciendo esto y aquello. Escuchen, los cristianos que no entienden que todas estas cosas que hacen no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne, muchas veces se convierten en legalistas. Y ese es un extremo que Dios no aprueba. Gloria a Dios. Porque las buenas obras que hacemos, hermanos, ya se los he dicho, vienen como consecuencia de que realmente has nacido de nuevo. No pienses que por ponerte falda eres mejor que otra persona. No, todos estamos en la misma condición. Sino simplemente hay una
evidencia de que has nacido de nuevo. Por eso no se puede obligar. Por eso muchos hombres pecadores allá afuera se sienten discriminados, no vienen a las iglesias. ¿Por qué? Porque siente un homosexual, ya lo están atacando desde el altar. Hermanos, ese homosexual va a venir homosexual. Y en la iglesia se le tiene que aceptar hasta que conozca a Dios. ¿Cómo le puedes exigir a un homosexual que no conoce la palabra de Dios, que es un bebé espiritual? ¿Cómo le puedes hablar, hijo del diablo, te vas a ir al infierno? No puedes hacer eso. Un día Dios va a demandar a todos esos pastores que están haciendo eso. Pueden venir a la iglesia prostitutas, ladrones, violadores, pedófilos, con todos los pecados pueden venir aquí a la iglesia. Obviamente, transcurriendo el tiempo, si no quieren entender, no hay arrepentimiento, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Obviamente, hablarle y decirle, bueno, amigo, ¿tú quieres seguir con esta tu vida de homosexual? Bueno, lamentablemente, la Biblia prohíbe. Te hemos tratado de explicar, de enseñar, y no puedes seguir aquí. Eso es otra cosa. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. Si viene una mujer lasciviosa con su pantalón apreto, con su top, mostrando todo, no le puedes votar, hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué puedes exigir de una persona que no tiene la naturaleza de Cristo? Hermanos, no te creas mejor que Él. Porque si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, seguramente nosotros hubiéramos estado igual o tal vez peor. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ese es un proceso de santificación. ¿Están entendiendo o no? Entonces estamos descubriendo que el mal está, ¿dónde? Dentro. En nuestros miembros. Gloria a Dios. Aleluya. Ya nuestra vida pasada quedó muerta. Y Dios nos dio una nueva naturaleza. Pero la ley que nos inclina hacia la maldad, esa sigue en nuestros miembros. Y Pablo dijo, veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero, eso hago. Ahora, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer con la carne para dejar de pecar? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer como seres humanos, como simples seres humanos? ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? A ver. ¿Ah? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ahora sí, quiero que entiendan esto. Mira lo que dice. Sabiendo esto, ¿cuántos sabían esto? Espero que lo sepan. Que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué hizo Jesús? El día que lo estaban crucificando a Jesús, no solamente Dios estaba siendo crucificado él, sino también nosotros juntamente con él estábamos siendo crucificados. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Y la palabra griega estaruo significa traspasado en la cruz. Eso es lo que es crucificado, traspasado en la cruz. Significa subyugar, significa dominar. Es decir, crucificar la carne, subyugar la carne, dominar la carne de sus deseos pecaminosos. Estauroo también significa mortificar la carne hasta hacerla morir. Es decir, destruir el poder de los deseos pecaminosos. Escuchen. La crucifixión era una práctica que hacían los romanos. Parece que se las heredaron los griegos. Y agarraban al criminal, agarraban al que cometía delitos. Y para que no siga robando, para que no siga cometiendo delitos, ¿qué hacían con el hombre? Agarraban una cruz
y lo ponían, gloria a Dios, ahí. Le clavaban con clavos, gloria a Dios, aleluya, las manos, los pies. Y de esa forma sujetaban para que ya no cometa más delitos. Gloria a Dios. Jesús fue a la cruz, murió por nosotros, pero Él no era un criminal. Él era santo en su cuerpo. Pero tuvo que morir por nuestros pecados. Escuchen. ¿Qué le hicieron a Jesús? Le clavaron las manos. Y esto también hicieron con nosotros, hablando espiritualmente. Fuimos crucificados. Crucificamos a nuestro viejo hombre. Ahora, ¿por qué las manos? ¿Por qué crucificaron las manos? Si es subyugar, sujetar. Con las manos hacemos muchas cosas, ¿sí o no? Muchas cosas pecaminosas. Rayos. Después clavaron los pies de Jesús. Y con los pies nos dirigimos a muchos lugares malos. Nos apresuramos para hacer muchas cosas malas. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Le traspasaron una lanza en el costado. Y dicen que llegó hasta el corazón. ¿Qué dijo Jesús? Que del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, las fornicaciones, los adulterios. Todo eso sale. Todo esto tiene, hermanos, una enseñanza para nosotros simbólica. Luego le pusieron una corona de espinas. En la antigüedad, hermanos, cuando hacían una corona para el rey, hermanos, no hacían pues una corona suelta, que de cada dato se le esté cayendo, no. Le hacían una corona a su medida. O sea, cosa que si se agachaba no se caía la corona, si doblaba el cuello no se movía, no. Era la medida y ajustaban la corona en la cabeza del que iba a ser posesionado rey. Hermanos, cuando a Jesús le pusieron esa corona de espinas, igualmente lo hicieron a la medida. Por eso las espinas traspasaron, gloria a Dios, su cabeza de Jesús. Y eso tiene una enseñanza simbólica. ¿Dónde está nuestro cerebro? En la cabeza. ¿Dónde están nuestros pensamientos? En el cerebro. En el cerebro. Todo lo que maquinamos, todo lo que pensamos. Por eso significa subyugar, sujetar, dominar. ¿Qué? La carne. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Jesús con nosotros? ¿Ah? Nos crucificó junto con Él a nuestro viejo hombre. Ya estamos limpios. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Pero a veces nos ensuciamos las manos. A veces nos ensuciamos los pies. A veces nos ensuciamos la cabeza. Gloria a Dios. Pero ya estamos limpios. Y a veces tenemos que lavarnos. ¿Sí o no? Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. ¿Qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunta: ¿qué podemos hacer para la liberación del pecado? ¿Ah? Para ser libres de pecar. ¿Ah? ¿Ah? Humanamente hablando. ¿Qué hemos dicho que es? Subyugar, sujetar. Entonces, rayos, aleluya. Si tú eres un nacido de nuevo, ya tienes la nueva naturaleza de Cristo. Ya tienes el poder para poder sujetar tu carne, porque estás crucificado. Ya hizo esa obra Jesús. Con eso no te digo que alguna vez no puedas fallar, no puedas pecar, pero ya no eres esclavo. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Porque Cristo ya crucificó tu viejo hombre. Escúchenme bien. Si un ser humano sin Cristo, sin tener la nueva naturaleza, quisiera cambiar, quisiera ser un buen hombre, un buen padre, dejar la bebida, ¿pudiera hacerlo como hombre? Como seres humanos, ¿pudiéramos hacer algo para nuestra liberación de la esclavitud del pecado?
Si nos iríamos castigando la espalda hasta el corazón de Jesús, ¿pudiéramos vencer al pecado? ¿Ah? ¿Ah? Si haríamos sacrilegios, sacrificios, lo que hacen los católicos, no comerías carne en Cuaresma. ¿Ah? ¿Te irías a un monasterio? ¿Ah? ¿Te vestirías con una sotana cubriendo todo tu cuerpo? ¿Quedarías libre del pecado? No. Nosotros como seres humanos no podemos hacer nada. Porque si pudiéramos hacer algo, Dios, en contra del pecado o de la esclavitud del pecado, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí o no? Por demás murió Cristo. Pero Jesús lo hizo todo. ¿Dónde? En la cruz. Escuchen, se los voy a ilustrar esto. ¿Cómo tuvieron la salvación? ¿Ah? ¿Tuvieron que hacer algo? ¿Ah? ¿O es por fe? Por fe. Por creer, ¿sí o no? ¿Cómo recibes un milagro de Dios? ¿Por hacer algo? ¿Ah? ¿O por fe? ¿Ah? ¿Cómo es que ahora eres santo y justo? ¿Porque hiciste algo? ¿Ah? ¿Porque andas con tu falda? ¿Porque andas con tu pelo largo? ¿Con el pelo corto? ¿El varón con su traje? ¿Por eso es santo? ¿O porque creíste en Jesús y Él te santificó de una forma gratuita? ¿Ah? Por creer. Por creer. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Por hacer algo? ¿O por creer con fe? Fe. ¿Cómo obtienes las promesas de Dios? ¿Por hacer algo? ¿Ah? ¿O por fe? Por fe. ¿Ah? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Antes de seguir con este estudio, vayamos a Romanos 1:17. Y esto es importantísimo. Tienen que saberlo, hermanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Escuchen, de todas las religiones, el cristianismo es la única que ofrece la salvación por fe. Todas las demás religiones ofrecen salvación por obras. Y ese es un error. Eso es antibíblico. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Saben qué significa mas el justo por la fe vivirá? ¿Ah? En el griego original. Mas el justo, todo lo de Dios, lo obtendrá por fe. Vivirá por fe y por la fe seguirá viviendo. Hermanos, desde el momento que alguien acepta a Cristo, todo lo que recibe es por fe. Salvación por fe, sanidad por fe, provisión por fe, santidad por fe, justicia por fe. Todo es por fe. Dios no nos dice, tienes que hacer esto para que puedas recibir esto. No, ¿verdad que no? Todos los regalos son gratuitos, pero se obtienen ¿cómo? Por fe, por creer en Cristo. Escuchen, el hecho legal bíblico de que tu carne está crucificada juntamente con Cristo, hermanos, eso es un hecho legal bíblico. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo te apropias de esta promesa y que sea una realidad en tu vida? ¿Por hacer buenas obras o por fe? ¿Ah? Por fe. Por fe. ¿Están entendiendo? De esto depende un crecimiento espiritual sano. Muchos dicen, ¿cómo puedo recibir las promesas de Dios? ¿Ah? Yo voy a hacer esto para recibir esto. Voy a hacer esto. Si Jesús ya lo hizo todo, ahora solo tenemos que creer. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ahorita todavía se los voy a mostrar que está mucho más claro esto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y aquí está dando Pablo su testimonio. Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Amén. ¿De verdad crees que eres hijo de Dios? Amén. Y si eres hijo de Dios, ¿cómo está tu carne, tu viejo hombre? ¿Ah? ¿Cómo está? Crucificada, subyugada, dominada. Por Dios. Está muerta. Por Dios. Eso es lo que sucedió. Ahora, ¿cómo es un muerto? Por Dios. ¿Ah? Muerto, ¿verdad? Escuchen, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, o sea, no desecho el regalo de Dios. Porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si es por mis buenas obras, que si yo me pongo falda soy más santa, que si yo tengo el pelo largo soy más santa, que si yo tengo el pelo corto soy más santo, que si yo ando con mi traje, mi corbata soy más santo, ese es un error. No es por obras, es por gracia. Mucho menos con dinero, que pacta con Dios, que trae tu semilla, que hace esto, que aquello, nada. No tenemos que desechar la gracia de Dios. ¿Ahora entiendes por qué eres santo? ¿Ahora entiendes por qué eres justo? Todo eso nos los dio, nos los regaló ¿quién? Cristo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Volvamos, Romanos capítulo 6, versículo 6. Hace un momento lo dejamos incompleto. Mira lo que dice. Vamos a volver a leer ese texto, ese versículo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta ahí está claro. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto, hermanos. Hemos sido justificados ¿de qué? Del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La promesa allí, hermanos. Nuestra recompensa, nuestro galardón. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Están entendiendo? Una vez y para siempre. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, está allí, a la diestra de Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Aquí nos vamos a tener. ¿Cómo nos tenemos que considerar? Ya, hermanos, tienes la nueva naturaleza. Y al final esto es confrontativo. Pero memoriza estos versículos. Tenemos que considerarnos como nosotros tenemos que creer que estamos muertos al pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ay, pastor, no sé qué me pasa. Es que no me puedo contener y vi a esa mujer, me llamó y terminamos en un motel, pastor. No. Algo está pasando contigo, hijo. Algo está pasando contigo. Nunca naciste de nuevo, no tienes al Espíritu Santo. ¿Qué, pastor? Sí. Y lo vamos a ver con la Biblia más adelante. Porque un cristiano verdadero, escúchenme bien, un cristiano verdadero no es practicante del pecado. No es practicante del pecado. No te digo que no fallamos, nos equivocamos, hasta pecamos algunas veces. Pero no somos practicantes. Y cada semana lo mismo. Cada viernes lo mismo, en el mismo bar, en la misma chichería, en el mismo karaoke, en la misma discoteca. Cada semana. Cada semana buscándote pretendientes por el internet y pretendientes espirituales. ¿Sabías que también eso es adulterio? Ay, qué bonita esta chica. Qué bonito este hombre, qué lindo. No, yo soy casada, pero ¿qué tiene de malo que lo esté mirando? Estás pecando. Jesús mismo lo dijo, que cualquiera que codicia a una mujer con los ojos, ya ha adulterado en el corazón. Así que, por ellos estás dañando tu nueva naturaleza.
Tengan cuidado. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, que no reine. Hermanos, ya podemos, entiéndelo esto. Tienes que entenderlo. Tú no estás ya como los de afuera. Los de afuera no pueden, ¿por qué? Porque no tienen la naturaleza de Cristo dentro. Nosotros podemos, ¿por qué? ¿Por nuestras fuerzas? ¿Por lo que hacemos? ¿O por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Y por lo que nos dio. Somos templos del Espíritu Santo. Tenemos la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Por eso es imposible que el pecado reine en un verdadero cristiano. Pero ¿cómo hay tantos cristianos que pecan, toman, adulteran, hacen? No te dejes engañar. Y al final te lo voy a demostrar con la Biblia. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces no puedes presentar tu cuerpo para hacer lo malo. Oye, vamos pues a ver, hay un concierto, está llegando un grupo del extranjero. No vas a hacer nada, ya no seas pues mojigata, pareces beata. Coca-Cola te lo voy a comprar, vamos. Y vas y estás presentando tus miembros para el pecado. No puedes hacer eso. Es que el pastor era mi amiguita, llegó de tantos años, mi prima, mi pariente. No. Si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres una verdadera cristiana, no vas a presentar tus miembros para pecar, para hacer lo malo. ¿Están entendiendo o no? Amén. Versículo 14. Miren, y aquí nuevamente lo ratifica Pablo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no es como antes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ya se los he dicho, el Espíritu Santo no estaba. Gloria a Dios. No venía sobre todo el pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento. Solamente venía sobre el profeta, sobre el rey. Gloria a Dios. Nada más. Aleluya. También estaba sobre el sumo sacerdote. Pero el pueblo, gloria a Dios, era débil. No podía con esta carne. Pero nosotros, hermanos, con esta nueva naturaleza, podemos. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. ¿Sí o no? Antes había, cuando estábamos todavía nuevitos, había una lucha. Pero a medida de que pasó el tiempo, ya no se enseñorea más. Te pueden poner cervezas, te pueden poner chinganis. ¿Sí o no? Ya no te atrae nada de eso. Pero sí todavía tienes luchas en otras áreas. ¿Sí o no? O algunos tienen luchas en diferentes áreas. Pero ya no se enseñorea sobre ti. Porque tú dices, no, hasta aquí. Ya no, más. ¿Están entendiendo o no? Sigamos avanzando. Escuchen. El camino a la liberación de nuestra carne es creer lo que Cristo hizo en nuestro cuerpo, alma, allí en la cruz del Calvario. Tienes que creer con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. No tienes que dudar de lo que Él hizo en allá. Ya crucificó a nuestro viejo hombre. Vayamos a Colosenses, para que todavía esté más claro. Capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo. Rayos. Pero ¿cómo es esto, pastor? Primero muertos, ahora que hemos resucitado. Ustedes ya saben qué simboliza el bautismo. Significa muerte, sepultura y resurrección. Y cuando el pastor te alza y te levanta, a eso se está refiriendo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces,
ya desde ese momento, tú sabes, entiendes que ya las cosas en esta tierra son pasajeras, son temporales, ¿sí o no? ¿O tú todavía no entiendes eso? ¿Ah? Ya sabes que un día vas a morir, porque cuando estábamos en el mundo no entendíamos eso, ¿sí o no? Y todos nuestros ojos estaban solamente en este mundo, en tener casas, autos y gloria de este mundo, éxitos, todo eso. Pero en ese tiempo no pensábamos que un día íbamos a morir. Pero ahora ya conocemos la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y el día que tú te mueras, no te vas a llevar nada, ni tu casa, ni tu auto. ¿Qué tienes que mirar? Las cosas de arriba, porque eso es lo eterno. Gloria a Dios. Por eso dice, buscad las cosas de arriba. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí nos tenemos que dirigir ante nuestro Señor. Versículos 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué seguimos pecando? Por carnales. Porque obedecemos más los impulsos carnales que los impulsos de la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza que tenemos es más poderosa que nuestros impulsos carnales. Ya no somos esclavos del pecado. Pero muchos no se han dado cuenta que nuestra nueva naturaleza es más poderosa. Muchos por incredulidad y otros porque no lo sabían. Gloria a Dios. Por ignorancia. Pero, te lo vuelvo a repetir, ya no somos esclavos del pecado. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Un cristiano espiritual puede caer en un pecado? Sí, pero ya no es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque es nacido de nuevo. Solo se lava las manos, solo se lava los pies, solo se lava la cabeza y nada más, porque ya está todo limpio. Entonces, dice que nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. O sea, nadie toca esa nueva naturaleza. Esa es incorruptible, esa es inmutable, esa es incambiable, es eterna. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Y esto es para los que tenemos la nueva naturaleza, los que hemos nacido de nuevo. Mira lo que dice versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿qué es? Idolatría. ¿Cómo hacemos morir estos malos deseos? Subyugando esta carne, mortificando esta carne, hasta hacerla morir. ¿Cómo? Hermano, tú no tienes que dar gusto a tu carne. ¿Qué dice Gálatas? No satisfagáis los deseos de la carne. Correcto. Entonces, cuando tú ayunas, mortificas esta carne. Gloria a Dios. Cuando tu carne, gloria a Dios, aleluya, quiere hacer algo malo, tú tienes que decirle no. Ahora ya puedes. Ahora ya tienes la nueva naturaleza. Gloria a Dios. Cuando te levantas en la madrugada a orar, gloria a Dios. Cuando vienes a los cultos, estás subyugando la carne. Gloria a Dios. Porque a veces, aquellos que no saben subyugar, ay, pastor, no sé qué me pasa, pero es que estoy en mi cama calientito y no quiero salir. Estoy viendo mi novela. ¿No es que eso significa que algo está pasando contigo? Preocúpate, porque todos aquellos cristianos que hemos nacido de nuevo, gloria a Dios, podemos vencer todo esto. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Ya estamos acabando. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya lo estudiamos la semana pasada, pero es bueno recordarlo.
Hermanos, Él no nos ha hecho débiles. Él no nos ha hecho, hermanos, cobardes. Él no nos ha hecho para que nosotros sigamos dejándonos llevar por nuestra carne. Ya lo estudiamos la semana pasada. Poder. Aquí no está hablando de poder para echar fuera demonios, para hacer milagros. No. Poder para poder vivir en esta nueva naturaleza. Ahora puedes ser un buen esposo. Ahora puedes ser un buen hijo. Ahora puedes ser una buena madre. Ahora puedes dejar de gritar. Puedes dejar de mentir. Porque tienes ese poder para hacerlo. De amor, de amar a Dios. De amar a tu prójimo, de amar a tus enemigos, de amar a tu esposa, de amar a tus hijos. Y de dominio propio. Y este es el punto donde quiero detenerme. O sea, hermano, si tú te dejas arrastrar por cualquier deseo, por cualquier tentación, ¿qué está pasando contigo? ¿Ah? ¿Qué está pasando contigo? ¿Ah? ¿Qué está pasando contigo? Porque no lo estoy diciendo yo. Dice la Biblia que el cristiano verdadero, que aquel que ha nacido de nuevo, tiene dominio propio, tiene templanza. Gloria a Dios. No se deja arrastrar. Aleluya. Y puede decirle ahora sí, no al pecado. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Ahora sí, volvamos a Romanos 7, versículo 21, para que ustedes lo vean con mayor claridad. ¿Se acuerdan que leímos hasta el versículo 20? Amén. Y lo que hago no lo entiendo. Pero yo no lo hago yo, sino la carne que está en mí. Miren lo que dice el versículo 21. Romanos capítulo 7, versículo 21. Y aquí viene lo confrontativo, hermanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ley. Hay una ley. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Otra vuelta ley. Pero veo otra ley en mis miembros. Otra vuelta ley. Que se rebelan contra la ley de mi mente. Ley. Que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Hermanos, si Cristo no hubiera venido a esta tierra, ¿qué hubiéramos dicho de nosotros mismos? ¿Ah? Que somos ¿qué? Miserables. ¿Sí o no? Todos nosotros. Porque esta naturaleza nos arrastra siempre al pecado. Aleluya. Mira lo que dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí se está preguntando, ¿quién me podrá ayudar? Mira lo que dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora esto no significa, entonces como mi nueva naturaleza sirve a Dios, entonces con la vieja naturaleza me voy a tomar mis tragos, me voy a adulterar y hago porque no puedo. No. Esto no está hablando de eso. Aquí habla de la lucha que siempre vamos a tener de nuestra vieja naturaleza con nuestra nueva naturaleza. Esa lucha interna y externa. Aleluya. Pero no se queda ahí. Romanos 8, versículo 1, es la continuación. Estamos yendo en el contexto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay ninguna condenación para nosotros. Porque la ley del Espíritu, ley, otra vuelta ley. Hermanos, ya parezco abogado, hermanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vuelta ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ley. ¿Saben lo que significa ley? Ley viene del griego nomos.
Y significa la regla, la norma o el patrón para juzgar o obrar. Eso significa. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Una ley natural y una ley de hombres. Por ejemplo, hay una ley en lo natural, la ley de gravedad. Y esta ley dice que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Sí o no? Si tú estás caminando, te tropiezas, no vas a flotar o te vas a elevar. ¡Pum! Te vas a caer. Y eso es inviolable. ¿Sí o no? Una ley, gloria a Dios, aleluya, en la justicia. Por ejemplo, aquí en Bolivia, no sé en otros países, a cualquier asesino que mata a una persona tiene una condena de 30 años. Y eso es inviolable. Gloria a Dios. Pero aquí cuando Pablo está hablando de leyes, entonces dice que sí o sí se tienen que cumplir. Hay una ley en nuestros miembros que siempre sí o sí nos van a llevar al pecado. Pero ya hay una otra ley. Entonces, ¿de qué está hablando esto? Para que se abrogue una ley, tiene que haber una ley más alta para poder abrogar la ley, otra ley. Una ley con mayor poder, con mayor facultad. ¿Cómo se quebranta la ley de la gravedad? ¿Ah? Por ejemplo, un avión, aleluya, tiene 10,000 o 20,000 caballos de fuerza, no lo sé, yo estoy parafraseando. Y encienden las turbinas a tal velocidad, con tal fuerza, que el avión comienza a elevarse. Y esa ley, gloria a Dios, quebranta la ley de la gravedad. ¿Están entendiendo? Hace unos 5 años atrás me parece una ley de indulto. Gloria a Dios, aleluya, para personas que estaban condenadas, gloria a Dios, que eran mayores de 60 años. Y por más que hayan asesinado, por más que hayan hecho muchas cosas, esta ley de indulto sacaba a todas las personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque las cárceles estaban muy llenas. Estaba, gloria a Dios, abarrotada de gente. Y ya no había campo, estaba en un hacinamiento tremendo. Y hicieron una ley para todas las personas mayores de 60 años. Entonces, para que una ley se pueda abrogar, o para que una ley se invalide, tiene que haber una ley más poderosa. Aquí está hablando de la ley que tenemos en nuestros miembros, en nuestra vieja naturaleza. Pero dice que hay otra ley. Leamos el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué dice? Es una ley más alta. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ha hecho la ley de Dios? La justicia de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos ha librado. Ahora podemos, porque tenemos una nueva naturaleza. Pero pastor, entonces, ¿por qué otros cristianos no pueden cambiar? Aquí está, seguimos avanzando. Porque los que son de la carne, o sea, cuando dice aquí los que son de la carne, está hablando a supuestos cristianos que están dentro de la iglesia, pero no tienen la nueva naturaleza. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, aquel que no tiene la nueva naturaleza en Cristo, que no ha recibido la naturaleza de Cristo en su vida, no va a poder sujetarse. Puede venir a la iglesia, pero va a seguir tomando, va a seguir fornicando, va a seguir adulterando. ¿Por qué? Porque la ley del pecado, como no tiene la nueva naturaleza, no hay nada que invalide esa ley de sus miembros, porque no tiene a Cristo en su corazón. Entonces eso lo va a seguir arrastrando hacia el pecado y no va a cambiar. Gloria a Dios, no va a cambiar. Por eso advierte, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque como hombres, escúchenme bien, como hombres, sin Dios, sin Cristo, es imposible que podamos cambiar.
Es imposible. ¿Te has encontrado con personas? He querido ir a la iglesia, pero no puedo. ¿Cómo tú has dejado de tomar? ¿Cómo tú has dejado de ir a las discotecas? Yo no puedo. No sé qué pasa en mí. Es que no puede sujetarse. Es imposible, porque no tiene la nueva naturaleza. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que estén en la iglesia, siempre luchas, problemas, dificultades, nunca se les soluciona nada. ¿Por qué? Porque esos hombres no agradan a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Miren, y esto es lo confrontativo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, aquí está la respuesta. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios dentro de él, es imposible que pueda caminar en el Espíritu. Es imposible. Es imposible. Por eso no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere leer la Biblia, no quiere venir a los cultos, no quiere aprender, no tiene hambre y sed, no se preocupa por el avance del reino, no se preocupa por evangelizar, por predicar la palabra. Le vale. No le importa si lee la Biblia, no importa si conoce a Dios, no conoce a Dios, no le importa qué va a hacer para el Señor, si va a vivir así, viene, caliente el asiento, se va. Gloria a Dios. Eso es vivir en la carne. Y solamente viene a la iglesia porque quiere cumplir con el pastor. Hermano, no estés cumpliendo conmigo nada. Recuerda que Dios te ve. Recuerda que Dios sabe lo que piensas, lo que hay en tu corazón. Pero aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. ¿Y cómo sabes si una persona tiene el Espíritu de Dios? Por cómo vive. ¿Qué es lo que hace? Es fácil. Entonces, por ellos, ahora ya tienen las respuestas de cómo vencer al viejo hombre, la nueva naturaleza. Ya Cristo hizo el trabajo, lo subyugó, lo sujetó. Ahora ustedes no sean carnales, no provean para la carne. Gloria a Dios. Crean lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora ya lo sabes, ya no estás en ignorancia. Si te falta fe, pídele: Señor, yo sé que tú crucificaste mi carne, a mi viejo hombre, y está ahí subyugado, atado, gloria a Dios, inmovilizado. Amén. Creo que estoy muerto al pecado, Señor, y aunque alguna vez me dejo arrastrar, perdóname, Señor, pero soy libre, soy tu hijo. Gloria a Dios. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.